Ay, qué Bueno, sueño. bueno, muchachos, presten atención. Listo, no hay ningún problema, no, Kobe, tranquilo. Obviamente, pues ya vimos la transición de la edad medieval, ¿sí? Ahorita vamos a ver, digámoslo, esa transición que se presenta entre la edad media y la edad moderna, y la cual conocemos como el Renacimiento. Ustedes mismos saben qué es el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento por ahí, Figueroa? Que por ahí la escucho reírse. ¿Qué es el Renacimiento, mi amor? Señor. ¿Qué es el Me puso la Renacimiento? respuesta. Sí, Ya. casi todo. Volver a renacer. Casito, profe. ¿Qué es el Renacimiento, mi amor? Volver a renacer, ¿no, profe? Bueno, sí, se puede significar eso, sí, pero pues digámoslo desde una parte de conocimiento, ¿cómo lo pondría usted, Borges? Profe, pidan un deseo. No, profe, yo estoy de Renovar acuerdo. la perspectiva. Volver a renacer. Como renacer un ser vivo o algo así, profe, ¿no? Bueno, tampoco La hasta allá, porque reacción. pues ya Con nos algo que diría... tenga que ver Nuevo. con el Profe, cambio de como cuando uno pensamiento, muere. algo así. Bueno, pero si se Más. callaron y me dejaron Profe, hablar. volver a Escuchemos a renacer. Borges, sí, escuchemos a Borges, que es que quiere hablar. Por Google, quería hablar por Google. Es como cuando uno muere y dicen que uno renace en animales o algo así, ¿no? Algo con los dioses, eso tiene que ver. Bueno, pues algo así más o menos, pero Yo bueno, quiero- ahí va, se va acercando. Bueno, Yo quiero ténganlo decir- en cuenta, Uy, ténganlo profe, en cuenta. listo, profe, yo quería hablar, pero bueno. Listo, bueno, listo, ahorita. Bueno, tengan en cuenta que pues, obviamente el renacimiento es como un renovar cultural, ¿sí? Es una renovación cultural en el sentido pues obviamente que ya se van, digámoslo, arraigando un poco más las costumbres de cada, digámoslo, de cada población, de cada tribu, de cada cultura, ¿sí? Son tomadas en cuenta, ¿sí? Los voy a silenciar un segundo para que no les aleguen por ahí. Listo, ya. Listo. Obviamente, con ese renacimiento surge un nuevo, digámoslo, ambiente ideológico, ¿sí? Se ha dando esa transición de dejar un poco la búsqueda de Dios atrás y pues solamente ir adelante un poco más con los nuevos sistemas de conocimiento que nos habían dejado los griegos, los romanos y que pues solamente no habían tenido un buen desarrollo en esa edad media. ¿Listo? Bueno, presten atención acá a esto. Vamos a ver acá. Bueno. No sé si reconocen esta pintura o este dibujo. ¿Saben de quién es? Da Vinci. Da Vinci, muy bien. Sí, pues solamente se llama el Vitruvio. Pues solamente lo utiliza para, digámoslo, representar, digámoslo de cierta manera, la relación entre cuerpo y alma que todavía estaba muy presente en esa transición. ¿Sí? Vamos ahora con este. No sé si de pronto lo han visto alguna vez. No creo, listo. Bueno, él es Pico de la Mirandola, es un filósofo italiano que él se encarga, digámoslo, un poco digámoslo, el sentido antropológico o humanístico de recuperar ciertas características del ser humano frente a la sociedad, ¿sí? No sé si de pronto han escuchado a Francis Bacon. Ese ¿No? es Francis Bacon. Bueno, Francis Bacon obviamente habla digámoslo, del método científico, la implementación del método científico en la implementación ese método científico en los quehaceres del ser humano, ¿sí? Y el que sigue, pues obviamente es imposible que no hayan escuchado a Nicolás Maquiavelo. Sí, Nicolás Maquiavelo. Sí, obviamente Nicolás Maquiavelo pues obviamente implanta, digámoslo, hace parte de ese cambio sociocultural que lleva o que trae ese renacimiento. Y pues obviamente me imagino que han visto a Copérnico. ¿Saben qué hizo Copérnico? Claro. Sí, ¿qué hizo Copérnico? Copérnico fue el que descubrió cómo era el espacio y cómo era el planeta, dio una forma de cómo era. Listo, entonces explíqueme que la teoría heliocéntrica. Muy bien, la teoría heliocéntrica, muy bien, sí, pues solamente él plantea de que obviamente deja esa teoría teocéntrica, el que la Tierra es totalmente el centro del universo y la pasa a la teoría heliocéntrica. Astrónomo. Sí, exacto, pues solamente era polaco en ese entonces. Listo, bueno, muy bien. ¿Y este caballero quién es? Ese es Galileo Galilei, el último que salió. El telescopio. Exacto, sí, obviamente él a través de su invento y obviamente el estudio de la astronomía demostró de cierta manera que lo que decía Copérnico, él recogió parte de ese conocimiento y demostró que era cierto lo que él decía.
Y por último, pues obviamente Tomás Moro, no sé si de pronto han escuchado alguna vez el término de utopía. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Como una sociedad perfecta, ¿no? Exacto, Una una sociedad sociedad perfecta. perfecta, ¿sí? ¿De Obviamente utopía él o cómo plantea, es? Utopía. utopía. Él Ah, bueno. plantea ese concepto de utopía o idealiza un mundo perfecto, ¿sí? Bueno, pues obviamente dentro, digámoslo, del desarrollo del Renacimiento se encuentra, digámoslo, varios problemas obviamente interesantes. Empezamos con el antropocentrismo, pues obviamente rescata obviamente lo de la dignidad humana, ¿sí? Obviamente el ser humano es consciente de sí mismo, ¿sí? De la importancia que tiene frente al desarrollo social, cultural del ser humano y pues obviamente lo hace como digámoslo para crearse de nuevo, ¿sí? Y obviamente tener digámoslo un nuevo destino, debe depender digámoslo de la idea de que si yo obro bien, yo voy al cielo, si yo obro mal, voy al infierno, ¿sí? Obviamente no se deja totalmente eso muy atrás, pues sin embargo eso sigue muy arraigado, digámoslo, en nuestro desarrollo cultural, como lo podemos ver acá en Colombia, pues la mayoría de nuestros padres de influencia católica y pues solamente tienen, digámoslo, esa controversia de si yo obro bien, yo sé que voy a ir al cielo y que si yo me porto mal, pues solamente voy a ser condenado o tengo que pedir el perdón de Dios, ¿listo? Bueno, obviamente dentro de señora. Entonces eso es un idealismo, ¿sí? Exacto, sí. Pues yo lo considero así, sí, sí, obviamente hay que tenerlo en cuenta. Pero Cada pues quien su punto de vista. sí, obvio, porque pues solamente hay que tener, aquí, digámoslo, con este proceso del renacimiento se deja totalmente atrás esa idea de que Dios va a estar presente en todo, ¿sí? Y entonces se empieza a rescatar la importancia del ser humano en el desarrollo del conocimiento y en el desarrollo social y cultural que él tiene, ¿sí? Obviamente, digámoslo, una de las problemáticas que siempre se encuentra en ese tiempo es el humanismo, ¿sí? Pues solamente un representante es Pico de la Mirandola, es un filósofo italiano, ¿sí? Y obviamente él trabaja, ese fundamento del humanismo es el rescate de la dignidad del ser humano, ¿sí? Obviamente trabajar o mirar esas potencialidades humanas, cómo nos pueden, digámoslo, llevar a un buen conocimiento, a un buen trato, ¿sí? Alcanzar diferentes contrastes o, digámoslo, evolución de la literatura, del arte, de la religión, ¿sí? Obviamente partiendo desde el punto de partida del ser humano. ¿Listo? Listo. El otro, pues solamente la renovación científica, pues solamente hay que tener en cuenta, pues solamente este es el caballero Francis Bacon que hace parte de eso, él nos implanta, digámoslo de cierta manera, la importancia del método científico a la hora de adquirir un nuevo conocimiento, ¿sí? Teniendo muy en cuenta lo que pues solamente venía desde atrás, obviamente retomando el proceso que nos había dejado los griegos y los romanos del conocimiento, ¿sí? Y pues solamente separando totalmente esa brecha entre religión y conocimiento, ¿sí? Obviamente, pues, él dice, pues solamente utilizando un poco la ideología religiosa, él dice, si Dios nos creó, digámoslo, con ese propósito de conocer el mundo, ¿sí? Obviamente nos capacitó, nos dio las capacidades de, obviamente, de explorarlo y conocerlo racionalmente, ¿sí? Y eso es lo que él hace, digámoslo, a través de su método científico, que precisamente ya en la próxima clase vamos a profundizar un poco más sobre él. Listo. Sigamos acá con el otro problema. Este es el más interesante, el cambio sociopolítico. Obviamente, ténganlo en cuenta, recuerden que cuando hablábamos de, obviamente, la relación de Estado e Iglesia, siempre, digámoslo, el Estado está subordinado a la orden de la Iglesia. Obviamente, con estos cambios, o digámoslo, con esa transición, cambia totalmente eso. Ya se separa un poco, se deja a un lado el poder de la Iglesia en los entes políticos y de control, y pues también hay que tener en cuenta que obviamente se empiezan a plantear nuevos sistemas económicos, nuevos sistemas políticos, de clases, pues no sé si de pronto recuerdan el feudalismo, ese fue muy enmarcado en la Edad Media, el feudalismo, los terratenientes, pero obviamente en esa transición del Renacimiento surge algo que se llama la burguesía o digámoslo, las diferencias de clases, ¿sí? Y obviamente también en ese periodo se arraiga mucho lo que nosotros conocemos como las monarquías. ¿Qué son las monarquías?
¿Qué son las monarquías, Clay? Monas de Turquía. No, algo de Turquía no. ¿No son las clases sociales? No, señora. A mí esta mañana me No. llaman No es cuando una familia en Es sí, una forma de como una familia gobierno. real, por así decirlo, Una forma de gobierna un gobierno. estado. Listo, Donde hay listo, como bueno. una persona al mando. Bueno, es una persona al mando, listo. ¿Y actualmente cuántas monarquías o qué monarquías conocen? La de España. La británica y la española. Ajá, y ojo, y hay más, ¿no? Pero pues solamente que en Japón eso, pues digámoslo, hace también parte de La de una Corea del monarquía. Norte es una monarquía, ¿no? Pues digámoslo que No sí y no, porque pues solamente eso ya entra dentro de un, digámoslo, un periodo de dictadura, pero pues solamente el poder ha quedado de, digámoslo, de familiar en familiar, ¿no? Pues digámoslo de hermano a sobrino o de papá a hijo y así sucesivamente, pero no entraría dentro de ese, digámoslo, monarquía, ¿listo? Obviamente sí, en ese periodo es que ya, digámoslo, se arraigan totalmente los sistemas monárquicos, pero pues hay que tener en cuenta, pues en Alemania pues solamente se disolvió, como igualmente en Francia, ¿no? Y pues digámoslo, de esa parte occidental de Europa que quedan son obviamente España, pues que ya entre comillas ya poco a poco han dejado un poco el poder, e Inglaterra que pues solamente aún conserva ese estado de monarquía, ¿no? Y pues que obviamente ustedes se dieron cuenta que Inglaterra se separó totalmente de la Unión Europea, ¿no? Bueno. Sigamos con el otro cambio, pues obviamente el cambio de orden religioso. Ustedes saben, pues obviamente que gracias, digámoslo, a ese implemento que nos dio Copérnico y Galileo, de pues demostrar de cierta manera que la Tierra no era totalmente el centro del universo, ¿sí? Obviamente empezó a dejarse un poco atrás esas ideas bizantinas de la importancia de Dios y obviamente en repercusión también a Martín Lutero, que obviamente, digámoslo, desde la parte del cristianismo empiezan a mostrar que de cierta manera el catolicismo estaba un poco equivocado en el sentido del origen, digámoslo, o explicación del origen del universo, ¿sí? O digámoslo, de imponerse como parte fundamental del conocimiento del ser humano. Entonces, ya con ese cambio de orden religioso y a través, digámoslo, de los diferentes filósofos, científicos, matemáticos, que, digámoslo, se pusieron en pie de lucha, digámoslo, a pelear por sus ideales, porque hay que tener en cuenta que en esa transición también se presentan, digámoslo, un ámbito de cacería de brujas o, digámoslo, lo que nosotros conocemos como las cruzadas, ¿no? Que pues obviamente la iglesia con la finalidad de no perder el poder, pues empieza diferentes guerras para imponer, digámoslo, su mandato o su sistema de conocimiento, ¿sí? Y obviamente, pues ustedes saben la historia de Copérnico. ¿Ustedes saben qué le pasó a Copérnico? Lo mataron. Sí, ¿quién lo mató? Lo iglesia. mató este man. La iglesia. La iglesia, muy bien. Murió quemado, murió quemado. Exacto, La iglesia. lo invitaron a un asadito, sí, obviamente, pues obviamente la iglesia no lo invitaba así porque hacía un asadito, sino que él lo invitaba, le hacían un juicio previo, sí, digámoslo como también se le hizo a Sócrates en su apología, sí, y pues obviamente una de las condiciones, digámoslo, para dejarlo con vida era que tenía que retractarse de todo lo que él estaba publicando y estaba diciendo frente, digámoslo, al sistema de conocimiento que estaba imponiendo o dando a conocer de la teoría heliocéntrica. Y pues, ¿qué hizo Copérnico? Pues solamente él peleó, o digámoslo, hizo caso omiso y defendió sus ideales o pensamientos y pues se fue pues solamente a la salida, ¿sí? Fue muy rico, eso dice, ¿no? De que sabía muy rico. Obviamente hay que tener en cuenta que Galileo también obviamente enfrenta, digámoslo, esa problemática, pero pues solamente acá se ve un poco, digámoslo, como un acto de corrupción, no sé si llamarlo así, o digámoslo, un acto de benevolencia por parte, obviamente, él era muy íntimo, o digámoslo, íntimo amigo del Papa de la época, y obviamente él le advierte por medio de una carta a Galileo, le dice, querido amigo, por favor, retráctate, mira que eso que estás diciendo, que estás publicando, no está siendo bien visto por la Iglesia Católica, te vamos a enjuiciar. Pues obviamente él con esa advertencia, ¿qué hace? Pues obviamente él se retrata públicamente, ¿sí? De que todo lo que él había publicado, digámoslo, era falso, pero momentos póstumos de su muerte,
Él siguió, obviamente el compromiso era no seguir con la investigación, pero él silenciosamente, pues obviamente, digámoslo, a escondidas, siguió con la investigación, y hay que tener en cuenta eso, pues que obviamente muchos clérigos y muchos científicos religiosos tomaban, digámoslo, los libros de Galileo y como también de Copérnico y los leían en la noche. Obviamente para, obviamente, entender un poco más sobre el mundo que les rodeaba y mirar que pues obviamente no les estaba satisfaciendo esa explicación, digámoslo, de la iglesia frente a ciertos paradigmas que estaban surgiendo, el cual era ese, la explicación de obviamente de los planetas, de obviamente el origen del universo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, para, digámoslo, para finalizar, me gustaría que para la próxima clase les voy a revisar